Buenas, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la verdadera adoración. En Juan capítulo 4, versículo del 20 al 24. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el relato bíblico de este pasaje de Jesús con la mujer samaritana, se inicia un diálogo, pero dentro de este diálogo la mujer samaritana le hace una pregunta a Jesús, diciéndole: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer samaritana le estaba afirmando a Jesús que sus padres habían adorado en ese monte de Gerizim. Era un monte que por muchos años ellos habían estado adorando a Dios en ese lugar. Y también le dice: nosotros adoramos en este lugar, pero ustedes adoráis en Jerusalén. Esta pregunta que le hace la mujer samaritana responde que desde la muerte de Salomón el pueblo de Israel se dividió en dos, con Roboam y Jeroboam. Se dio esta división. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur, a Judá. La capital de Judá es Jerusalén, y la capital del reino del norte, donde estaban las 10 tribus, es Samaria. Se dio el exilio de los samaritanos del reino del norte y fueron llevados a Siria. 100 años después fueron llevados Judá, el reino del sur, por los babilónicos, cuando los judíos retornaron a su lugar de origen con la mira de restaurar los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Los que se opusieron a esta reconstrucción fueron los samaritanos. Ellos trataron de intimidar a los judíos, trataron de hacer que ellos no puedan reconstruir ese templo. Se opusieron a esta reconstrucción. Ellos, por su lado, se hicieron de un templo ahí en este monte de Gerizim, un monte donde ellos fueron a adorar. Por eso es que una historia relata que un rabino judío iba con dirección a Jerusalén a adorar, y justo pasaba por la ciudad de Samaria. Y un samaritano se le acercó y le dijo: ¿a dónde vas? Y él le dijo: voy a Jerusalén a orar. Y el samaritano le dijo: ¿no sería mejor que adorases en este monte? No vayas a esa casa maldita. Este relato nos hace ver que los samaritanos odiaban a los judíos y también odiaban el templo de Jerusalén. Por eso es que la mujer samaritana le preguntó a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le hace conocer a esta mujer que ya no se trata de un lugar, no se trata de este monte de Gerizim, ni tampoco del templo de Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. No se trata de un lugar geográfico, religioso, sino que le hace conocer Jesús que ya no hay un lugar físico de adoración.
ya no hay un templo, no hay un monte, porque mucha gente tiene creencias religiosas y piensan que Dios está en un lugar físico, o Dios está en un centro religioso, o Dios habita en un templo físico. Cuando el hombre fue creado, sus inicios, los hombres, cuando Dios les hablaba, en el lugar que Dios manifestaba su presencia, en el lugar donde Dios les hablaba, en ese lugar los hombres levantaban un montículo de piedras, como señal de que Dios había estado ahí presente, que Dios había hablado en ese lugar. Ese montículo de piedras era señal de que Dios había hablado en ese lugar. Posteriormente vemos que Dios manda construir un tabernáculo, y en ese tabernáculo estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se hallaba el arca del pacto, que simbolizaba la figura de Cristo, simbolizaba la presencia de Dios, estaba en ese lugar. Entonces a los hombres Dios les hablaba a través de este tabernáculo. Dios se pronunciaba a través de este tabernáculo. Los hombres sabían que en este tabernáculo habitaba la presencia de Dios. Posteriormente también vemos que Salomón construye el templo en Jerusalén, y también ahí habitaba la presencia de Dios. Dios hablando a través de este templo. Los sacrificios se realizaban en este tabernáculo, en este templo. Había altares ahí que expresaban que Dios estaba en ese lugar. Ya cuando viene Cristo, Él les habló a las personas, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2 versículo 19. Jesús mismo les está diciendo ahí a los judíos: destruid el templo, refiriéndose a su cuerpo mismo, y en 3 días lo levantaré. Y los judíos no entendían lo que Jesús les estaba expresando en ese momento, porque decían: nosotros nos ha costado 43 años construir este templo y Él en 3 días lo va a levantar, lo va a edificar en 3 días, no sabiendo que después de la muerte de Cristo, de la crucifixión, al 3er día Él iba a resucitar. Cristo mismo es el templo hoy en día. El templo ya no está fuera de nosotros, porque el apóstol Pablo, ya en su discurso en Atenas, él le habla a los griegos y les dice: Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Seguidamente vemos que ya Pablo en sus cartas empieza a hablar de que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1 Corintios 3:16. Ya hablando de que nosotros somos templo de Dios. Templo, habitación, morada de Dios. Estos templos ya no estaban fuera de nosotros. Ya no eran templos físicos, sino que había un templo interno, un templo que Dios mismo se había hecho. Y en ese templo Él seguía morando, pero ya no estaba en una estructura física. Eso es lo que Jesús le está tratando de decir a esta mujer samaritana. Le está diciendo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella estaba pensando que había un lugar físico, un lugar geográfico, un lugar religioso donde estaba la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios ya no está en esos lugares.
Pablo dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Y nosotros a veces cuando vamos a una iglesia pensamos que ahí, en ese templo, habita Dios. Me recuerdo hace muchos años, un profesional visitaba nuestra congregación y en la parte donde se exponía la palabra, donde estaba el atril, en ese lugar, este profesional, para pasar a ese lugar, él se quitaba los zapatos y decía, en este lugar está la presencia de Dios. Y andaba con cuidado en ese lugar porque decía, aquí se encuentra la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios no está ahí. Por eso es que Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios ya no está morando fuera como lo estaba en el Antiguo Testamento. Ahora Dios habita en nosotros. Por eso es que ya toda la confesión apostólica, Pablo empieza a decir Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, en la carta de Colosenses 1:17. Y en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Dios habitando en nosotros. A veces nosotros no estamos conscientes de eso, pensamos que el Señor está fuera de nosotros cuando Él vive en nosotros. Él vive en cada uno de los creyentes. Jesús le está diciendo a esta mujer, créeme, créeme. Y lo mismo nos está diciendo ahora a nosotros, que ya no hay un lugar geográfico, físico o religioso donde esté la presencia de Dios. La presencia de Dios está ahora en nosotros. Él vive en nosotros. Y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Importante, ¿no? Que ellos adoraban, pero adoraban lo que no sabían. Porque la adoración tiene que ver con una persona. Le dice, la salvación viene de los judíos. Le está hablando de que hay una salvación. Y esta salvación es impartida solamente por el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces cuando Jesús le está diciendo a esta mujer samaritana que la salvación viene por los judíos, le está hablando de Él mismo, le está diciendo, créeme, que yo soy el Salvador y que Él es la razón de la adoración. La persona donde está centrada nuestra adoración es la persona de Jesús. No son nuestros actos, no es la manera de cómo nosotros nos dirigimos a Dios. Algunos están pensando que la adoración tiene que ver con levantar las manos, que la adoración tiene que ver con un asunto que tiene que ver con la música, cuando adoración no tiene que ver con eso. La adoración tiene que ver con una persona y esa persona es Jesucristo. Por eso le dice que ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Le está hablando de su propia persona. La verdadera adoración tiene que ver con la persona de Jesús. En el idioma original, la palabra adoración tiene que ver con un acto sacrificial, tiene que ver con un sacrificio. Por eso es que desde el momento de la caída de Adán y Eva cubrieron su desnudez con unas hojas de higuera. Y Dios trae para ellos pieles, dice, y con esas pieles los cubrió a ellos. Pero estas pieles con las que Dios los cubrió eran de animales. Para eso tuvo que haber un sacrificio. Seguidamente, esta enseñanza acerca del sacrificio fue comunicada a su descendencia de Adán y Eva. Tal es así que Caín y Abel ofrecieron sacrificio a Dios. Y los dos llevaron ofrenda a Dios, pero una ofrenda solamente fue aceptada, fue la ofrenda de Abel. La ofrenda de Caín no fue aceptada, porque Caín llevó lo mejor de sí, llevó hortalizas
y los presentó ante Dios. Pero Abel llevó un cordero, un animal, y este animal lo presentó ante Dios. Así como cuando Juan el Bautista ve a la persona de Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De igual manera, Abel vio al Cordero. En ese animal vio al Cordero que iba a ser sacrificado por él. Por eso es que la ofrenda de Abel fue aceptable delante de Dios, porque Abel miró el sacrificio de Cristo. Así como Juan el Bautista miró a Jesús y en Jesús vio el Cordero, de igual manera Abel en ese animal que él presentó ante Dios, que era un Cordero, vio al Señor Jesucristo. Por eso es que su adoración fue aceptable delante de él. Estamos diciendo que adoración tiene que ver con un acto sacrificial, tiene que ver con el sacrificio. Eso es la verdadera adoración. Entonces, cuando las personas hoy en día expresan adoración, algunos no están expresando una verdadera adoración, porque no están mirando al Cordero, no están mirando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el Cordero que fue sacrificado. Juan el Bautista, cuando miró a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese momento todavía Cristo no había ido a la cruz, pero nosotros miramos ya después de la crucifixión de Jesús y decimos, he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. No es que recién va a quitar el pecado Jesús, Jesús ya quitó el pecado del mundo. Por eso es que Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados o en su cuerpo sobre el madero, los pecados de nosotros? Amén. Llevó nuestros pecados en su cuerpo Jesús, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, para que Dios nos pueda impartir su justicia, Él tuvo que llevar nuestros pecados. Y Pablo dice que, y Él los perdonó todos los pecados, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya Jesús, a través de su sacrificio, Él pagó el precio de nuestros pecados. Por eso es que podemos decir que ningún hombre se irá al infierno por sus pecados, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Pero la misma carta de Juan dice que el que rechace a Cristo, la ira de Dios vendrá sobre él. O también dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo. O sea, mire, si el hombre rechaza a Cristo, vendrá juicio y vendrá a condenación y la ira de Dios vendrá sobre esta persona, pero no por sus pecados. Jesús ya cargó con todos los pecados de los hombres en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. Entonces, ninguno va a ser juzgado por sus pecados, pero sí va a ser juzgado por rechazar a Cristo, por rechazar al Cordero que fue inmolado, fue sacrificado por nuestros pecados. Por eso es que Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él recibió el castigo por nuestros pecados. Entonces ningún hombre va a comparecer ante Dios por sus pecados, porque Cristo ya llevó los pecados de todos los hombres ahí en su cuerpo, sobre el madero. Pero sí habrá un juicio de Dios por aquellos que rechazan a Cristo. Esos sí van a ser juzgados y la ira de Dios vendrá sobre ellos. Entonces, adoración tiene que ver con una persona, y es la persona de Cristo. O sea, todo aquel que está adorando a Dios está viendo la obra sacrificial de Cristo. Entonces decimos que la verdadera adoración se centra en el nuevo pacto y tiene que ver con la obra completa de Jesucristo, con reconocer quién es Él y por lo que Él hace. Una verdadera adoración está viendo realmente a la persona de Jesús. La verdadera adoración no hace que tú hagas una valoración de tus actos, de tu buena conducta, porque la mayoría a veces está pensando de esa manera, está diciendo, Dios quiere obediencia de mí. Le preguntaría a esos hermanos que creen eso,
¿Qué parte de la Escritura habla acerca de ello? Lo único que el apóstol Pablo habla es la obediencia a la fe. Es distinto, pero no obediencia a Dios. Pero sí, en 2 Corintios, capítulo 10, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Claro, en Reina Valera dice a Cristo, pero en el original no dice a Cristo, dice obediencia de Cristo, que es distinto. Entonces fue un error de los traductores. En el original dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se trata de ver la obediencia de Cristo, no tu obediencia a Dios. Entonces tú te preguntarás, ¿entonces no hay que ser obedientes a Dios? Cuando tú reconociste a Cristo como tu único Señor y Salvador, Dios te impartió su vida, te impartió su naturaleza. O sea, si eres creyente, si eres hijo de Dios, tú tienes la naturaleza de Él. Y esa naturaleza que Él te ha impartido no está inclinada a hacer lo malo. Esa naturaleza que Él te ha impartido está inclinada a hacer lo bueno, porque es la naturaleza de Él, no es tu naturaleza. Tu naturaleza pecadora que tenías, esa naturaleza Cristo lo llevó a la cruz. Por eso Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra naturaleza pecadora, Cristo lo llevó a la cruz y ahí le dio muerte a esa vieja naturaleza. Y Dios te imparte su naturaleza, por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Tú tienes la naturaleza de Dios en ti, tienes la vida de Dios en ti. Y esa vida de Dios que está operando en ti tiene una mente, tiene un solo deseo. En esa naturaleza hay un solo gobierno, una sola mente, un solo deseo. Una sola mente, por eso es que Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y Filipenses dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, eres hijo de Dios. Habla de un gobierno, de una guía de parte de Dios sobre nosotros. Entonces ya no se trata de tu mente, no se trata de tu voluntad, no se trata del gobierno que tú ejerzas sobre tu vida, se trata del gobierno de Dios. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús le dice a esta mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y seguidamente dice, Dios es espíritu, le aclara a esta mujer que Dios es espíritu. Cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, dice Pablo que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y claro que hemos sido colocados en el cuerpo mismo de Cristo. Es un cuerpo espiritual. Ahí hemos sido colocados. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. 1 Corintios 1:30. Estamos en el mismo cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo tiene una mente, tiene una voluntad, un deseo, un solo gobierno. Los miembros de nuestro cuerpo no tienen voluntad propia. Siempre la cabeza es la que gobierna. De igual manera, el que gobierna la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo no le dice a sus deseos. A la cabeza no le comunica sus deseos, su voluntad o el tipo de gobierno que quiere. Es la cabeza la que gobierna, la que dirige, la que pone los deseos sobre el cuerpo. Amén, es la cabeza, no es el cuerpo. Y bueno, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Como Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu. Pero tú te preguntas, nosotros también tenemos cuerpo, cierto, pero no solamente somos cuerpo, alma y espíritu. Son tres cosas distintas. El espíritu y el alma no son lo mismo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú puedes decir, ¿cómo mi cuerpo se ha unido al cuerpo de Cristo? No, está hablando de un hecho espiritual. Está hablando de que en tu espíritu se ha unido al espíritu de Cristo.
se ha unido a Jesús, se ha unido al cuerpo de Cristo. Y dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Juan también dice, respecto a Jesús, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Eso dice en Reina Valera. Pero en el original dice de esta manera, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. O sea, está diciéndonos que la gracia y la verdad no pueden ir separados, están unidos, que la gracia y la verdad es Cristo mismo. Entonces Juan sigue hablando respecto a la verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad es Cristo. Entonces los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Sí lo hacemos porque hemos reconocido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, pero también en verdad. La verdadera adoración tiene que ver con un acto sacrificial, tiene que ver a la persona misma de Cristo. Entonces, ¿quiénes están realmente adorando a Dios? Aquellos que están viendo la obra de Cristo. Cuando usted dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no más Cristo vive en mí, estás viendo la obra de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás viendo la obra de Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Digo, ahora pues ninguna condenación hay, porque yo estoy en Cristo. Con todas estas expresiones, nosotros estamos adorando, porque estamos viendo la obra de Cristo. Estamos viendo este acto sacrificial que no solamente te resolvió el problema del pecado, de las enfermedades, de la pobreza. Estamos viendo los beneficios que ha traído esta obra de Cristo para nosotros, la iglesia. Ya no hay esos altares. Vamos a concluir. Ya no hay esos altares o templos que algunos están mirando. El pensamiento religioso dice que Jesús está allí en esas 4 paredes, Dios está ahí en ese lugar. No, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. A Dios le ha placido habitar en nuestros corazones. Ya no hay esos altares, decíamos, donde se lleva a cabo un culto a Dios. El culto que nosotros expresamos a Dios es un acto interno, no es un acto externo, es un acto interno. Usted puede inclinarse ante Dios, pero no su corazón. Usted puede estar postrado, pero no su corazón. Por eso decimos que la adoración tiene que ver con un acto interno, no externo. Con esto no estoy diciendo que no alcemos nuestras manos a Dios, que no nos arrodillemos. Tiene que ver con un acto interno que está mirando realmente la obra de Cristo, que está mirando el nuevo pacto, que está mirando los beneficios que ha traído la obra sacrificial de Cristo. Entonces, cuando oramos, nosotros no oramos para tener comunión con Dios. Oramos porque ya tenemos una comunión con Dios. El pecado no rompe tu comunión con Dios. Lo digo esto porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, el problema ahora no es que Dios está viendo nuestros pecados. Dios lo que está viendo es a su Hijo Jesucristo. Dios se relaciona solamente con su Hijo y por un acto de su gracia nosotros hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Entonces Dios, cuando se relaciona con nosotros, Él está viendo a su Hijo Jesucristo y Él no está viendo pecado en nosotros. Él no está viendo mancha, Él no está viendo arruga, Él no está viendo debilidades, defectos en ti. Él lo que está viendo es a su Hijo Jesucristo. Amén. Él te ve en su Hijo amado. Por eso es que somos los amados de Dios. Él te está viendo en justicia porque Cristo es el justo, Cristo es el santo. Y nosotros participamos de eso por un acto de su gracia. Por eso decimos que cuando oramos no oramos para tener comunión con Dios. Estamos en Él.
Oramos para disfrutar su presencia. Oramos para disfrutar culto. Oramos para disfrutar todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios, porque a través de este pasaje de las Escrituras, Jesús mismo está revelándose como el Salvador. Él está revelándose como la verdad. Por eso es importante que nuestra adoración mire este acto sacrificial de Cristo en todo momento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tienes que tener el conocimiento de la palabra. Si no tienes el conocimiento claro de la palabra, no puedes adorar. Porque la palabra mismo, el nuevo pacto sobre todo, porque la adoración está centrada en el nuevo pacto. Si tú desconoces el nuevo pacto, la constitución del nuevo pacto, desconoces la obra completa de Cristo, no puedes adorar. De repente le puedes cantar una buena canción dirigida a Dios, pero sin ver la obra sacrificial de Cristo, es en vano eso. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Gracias por su palabra, gracias por este tiempo que nos ha permitido conocer más de ella. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas ver el sacrificio de Cristo en tu vida y los beneficios que ha traído para ti, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para volverme a ti, oh Dios, para aceptarme como hijo tuyo, hija tuya. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias Dios, gracias por tu amor que me has expresado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender, o donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, cualquiera que sea tu problema de salud. El sacrificio de Cristo también ha traído consigo suficiente gracia para la salud de tu cuerpo. Cualquier problema de salud que puedas tener, recíbelo. Y lo recibo en el nombre de Jesús. Señor, te pido estos momentos por aquellos que tienen problemas con su hígado, sus riñones, vesículas, pulmones, diabetes, insuficiencia renal, problemas cardíacos, problemas del sistema inmunológico, problemas de visión, audición. En el nombre de Cristo te declaramos sano por la llaga de Cristo. Recibe ahora la sanidad, tómala. Solamente es un asunto de creer. Ahí donde te encuentres, recibo ahora mi sanidad, la tomo en el nombre de Jesús. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de conocerlo. Gracias por su amor. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches.